Queridos amigos, hace un año el presidente Obama y el general Raúl Castro anunciaron un vuelco radical a los vínculos entre los dos países. Lo hicieron simultáneamente desde Washington y La Habana el 17 de diciembre de 2014. Llevaban 20 meses de conversaciones secretas facilitadas por el Vaticano. Barack Obama buscaba zanjar una vieja disputa que existía antes de su nacimiento. Un triunfo diplomático que sería parte de su legado como presidente, más o menos, aunque a otra escala, como hizo Nixon con la China de Mao. El presidente de Estados Unidos pensaba dejar encaminado en Cuba un proceso de cambio pacífico hacia la democracia. Creía que para esos fines la estrategia del engagement, del abrazo y la penetración silente del capitalismo sería mucho más útil que la hostilidad sostenida por los 10 presidentes que lo antecedieron en la Casa Blanca. Raúl Castro, por su parte, buscaba el fortalecimiento de su dictadura de partido único, interpretando el cambio de política norteamericana como una rendición del gran vecino tras más de medio siglo de infructuosas gestiones para derrocar a su gobierno. Pretendía que Washington levantara el embargo, indemnizara copiosamente a la isla por daños y perjuicios, devolviera la base de Guantánamo arrendada en 1903, cancelara Radio y Televisión Martí y amnistiara a la espía Ana Belén Montes, alta funcionaria del Pentágono condenada a 25 años por estar al servicio de Cuba. Entre los planes de Raúl Castro no estaba comenzar ninguna transición controlada hacia un modelo alternativo basado en la democracia y el mercado, puesto que el comunismo cubano, insistían en La Habana, era una fórmula perfecta, jubilosamente aprobada por el 98% de los ciudadanos en las elecciones periódicas que el gobierno organizaba. Los demócratas de la oposición, según ellos, la disidencia, las damas de blanco, no eran otra cosa que una fabricación artificial de la CIA y no se les daría el menor espacio político dentro de las instituciones del país. Ni un tantico así, decían, achicando los dedos pulgar e índice. La primera reacción de la sociedad cubana fue totalmente hospitalaria con las intenciones de Obama. Los cubanos lloraron, se abrazaron en las calles, desempolvaron viejas banderitas norteamericanas y al menos por unas semanas pensaron que finalmente había surgido una voluntad de cambio y rectificación en el gobierno de Raúl Castro. Para ellos, la reconciliación con Estados Unidos era el punto de partida hacia la normalidad democrática. Pero ese estado de ánimo duró muy poco. La realidad estalinista era más terca que las ilusiones con el cambio. Seguían vigentes la dirección planificada de la economía centralizada, el total control policíaco del pueblo, la hegemonía absoluta del Partido Comunista, el manejo de las empresas medianas y grandes por parte de los militares, la falta de derechos y libertades, los atropellos de la población, los actos de repudio, el obsceno manejo partidista de los tribunales. Y por todo ello, continuaba imperturbable la improductividad total del país. Raúl no había abierto la nación a una época de cambios. Había conseguido gratuitamente que los norteamericanos declararan una especie de suspensión unilateral de las hostilidades. Eso era todo. Mientras tanto, el gobierno cubano se aliaba a Irán, a Rusia, a China y a cualquier estado adversario de Washington mientras dirigía la alianza de países latinoamericanos inscritos bajo el paraguas del antiyanquismo, conocido como socialismo del siglo XXI, Venezuela, Nicaragua, Ecuador y Bolivia. Dentro de la isla, Raúl Castro apretaba las tuercas y aumentaba sustancialmente los arrestos, las golpizas y las condenas, paranoicamente convencido de que la manera de contrarrestar el abrazo de oso de Estados Unidos era redoblando la vigilancia y la represión para conservar el poder a cualquier precio. Es lo que llaman la ley de las consecuencias inesperadas. Obama pensó que su actitud traería más apertura en Cuba. Lo que ha traído hasta ahora es más dictadura.